Agradezco muchísimo a Piso 16 que me hayan convocado. Entonces he titulado esta presentación El trabajo artístico como horizonte y lo voy a estructurar en tres partes. La primera tiene que ver con mirar un poco las características del trabajo artístico y presentarles un caso vinculado a Perú y a un estudio sobre la caracterización del trabajo artístico y cultural aquí en mi país, que creo que podríamos mirar luego, seguramente con Michelle, qué aspectos dialogan, por ejemplo, con la realidad en México y cómo esto también refleja una realidad latinoamericana, ¿no? Luego también darles alguna perspectiva sobre qué se viene trabajando, qué se viene avanzando a nivel de política cultural, entendiendo la política cultural desde un sentido amplio, es decir, no únicamente aquello que desarrolla la institucionalidad cultural pública o que se desarrolla desde las instancias del Estado, sino también desde los movimientos y organizaciones, gremios, sindicatos del arte y la cultura. Y finalmente, teniendo en cuenta estos dos primeros puntos, algunas reflexiones sobre cómo el trabajo artístico y cultural no únicamente, pienso, hay que mirarlo desde la carencia, sino también como posibilidad y como horizonte de una nueva forma de entender nuestro vínculo con el trabajo, con el desarrollo de un oficio, con el desarrollo de una profesión y con la forma de autosostenernos y aferrarnos a la vida. Entonces, primero, mirar un poquito las características del trabajo artístico y cultural. Hay mucha bibliografía al respecto. Yo acá he tratado de condensar algunas, y plantear yo también algunas otras. Es un trabajo caracterizado por su intermitencia, su independencia, su multifuncionalidad, su informalidad, por un carácter autodidacta, por una alta movilidad, por una dificultad en la asociatividad, la creatividad y la inefabilidad, que ahora vamos a mirar un poquito de qué va, ¿no? Que son características sobre las que vamos aterrizando y sobre las que va rotando, deambulando, dando tumbos nuestro trabajo, ¿no? Intermitente en el sentido que es un trabajo que no es permanente, ¿no? Sino que tiene mucha estacionalidad y pueden tener muchos ciclos y picos, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del trabajo. La independencia en el sentido de que no está, digamos, circunscrito o no tiene condiciones de empleabilidad estables, porque justamente por esta intermitencia, por su carácter movible, por su carácter multifuncional, por su carácter creativo, no necesariamente, o son muy pocos los espacios en donde necesariamente puede haber una dependencia directa y permanente que abra la puerta a la estabilidad laboral y a un conjunto de derechos pensados para un tipo de prácticas que no tienen estas características. Es multifuncional porque sabemos que si bien podemos tener alguna formación específica o algún quehacer específico en el desarrollo del trabajo artístico y cultural, pues la realidad hace que tengamos que hacer un poco de todo, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, quien crea gesta, quien crea produce, quien produce es técnico, quien es técnico hace también de comunicaciones, que hacemos un conjunto de labores que implican también un conocimiento y un conjunto de saberes muy diversos. Es un trabajo también eh, a mí me cuesta usar esa palabra, ¿no? Porque ya lo vamos a ver más adelante, que se desarrolla en el marco de la informalidad, esto teniendo como canon el trabajo formal, ¿no? Que tiene que ver con el establecimiento de acuerdos mediante contratos, el establecimiento de tener herramientas para dar contraprestaciones o también documentación vinculada a el préstamo de un servicio o la compra de un bien o el desarrollo de un producto, ¿no? Que están también pensadas para espacios o trabajos de otra característica y de otra índole.
Es un ámbito que se desarrolla o que tiene una formación también principalmente, sobre todo en nuestra región. Esto difiere un poco también en Iberoamérica, por ejemplo, con algunos países de Europa, en donde hay una alta formación profesional, pero en Latinoamérica es un trabajo que se desarrolla desde una formación más autodidacta, más familiar, más en comunidad, porque no hay tantos espacios de formación profesional en nuestro sector. Es un trabajo que tiene una alta movilidad, es decir, que podemos desarrollarlo en diversos territorios, tanto al interior de nuestra propia ciudad, de nuestro propio país, de nuestra propia región, ¿no? Y que puede generar y que necesita condiciones para que esa pulsión de movilidad pueda hacerse efectiva, cosa que en la actualidad lamentablemente no existe todavía. Es un espacio que tiene en la región una baja asociatividad. Ahora vamos a ver algunas cifras en Perú. Una baja asociatividad también mirada desde lo formal, ¿no? La agremiación, la sindicalización. Esto creo que no quiere decir necesariamente que seamos un sector que no se articula, que no trabaja en colectivo, porque si no, dadas las condiciones que tenemos, no avanzaríamos en solitario, pero mirado como desde lo que formalmente se entiende como asociatividad vinculada a la sindicalización, a la agremiación o a la participación en una asociación civil de manera formal, los porcentajes en la región son bajos. Y creo que esto se asienta en que es un trabajo que se desarrolla desde la creatividad y desde aquello que, gracias a la vida, aún es inefable, ¿no? Cuando hablamos de inefabilidad, hablamos de esa dimensión que no necesariamente puede expresarse en palabras o que puede materializarse en lo preexistente, ¿no? Sino que tiene que ver con ese sentido último de humanidad, de espiritualidad, de afectos, de memorias, que no necesariamente uno puede plantear o que puede concretar con las herramientas que nos vienen dadas en las condiciones laborales y operantes del mundo en que vivimos. Y felizmente es así, porque nos permite justamente recordarnos que hay algo que va más allá de esos sistemas y de esas estructuras y que necesita esa flexibilidad y que necesita esa otra forma de entender y mirar la manera en la que estamos en el mundo. El sector del arte y la cultura trabaja con esas dimensiones que nos hacen humanos y en ese sentido, pues su forma de discurrir y de plantearse o asentarse en el mundo demanda unas condiciones distintas. Y es en esa búsqueda utópica y en esas tensiones entre el mundo operante y el mundo inefable del arte y la cultura que nos encontramos, ¿no? Eh, y todo esto lo que hace es que estas condiciones hayan hecho que al no entender, al no poder, vieron, seguramente muchos de ustedes conocen a Yasmin Beiria, que ha escrito este libro que se llama Cultura Ingobernable, que recomiendo mucho que lo lean si es que no lo han podido hacer, o en todo caso si es que no pueden acceder a la compra del libro, hay mucho material o conferencias libres, de libre acceso de Yasmin en redes, recomiendo mucho que la puedan leer. Esta incapacidad del sistema de gobernar, controlar, estructurar, codificar, sistematizar, encapsular la forma de operar en el arte y la cultura, lo que termina haciendo es que lo precariza, ¿no? Y en ese sentido, pues es un trabajo poco valorado, es un trabajo pagado injustamente, es un trabajo que en muchos casos se desarrolla en condiciones de explotación, es un trabajo que no tiene las condiciones de seguridad social a nivel de jubilación, a nivel de salud, a nivel de espacios de descanso, ¿no? Es un trabajo que se desarrolla pues en condiciones que creo yo son de castigo, ¿no? Y entonces,
esta situación de tensión, de desigualdad y de abuso que se vive en el trabajo artístico y cultural, viene llevando en el último tiempo a pensar, bueno, cómo se pueden mejorar estas condiciones, ¿no? Y sobre eso vamos a conversar. Quiero simplemente, voy a pasar rápidamente algunos datos de Perú y luego también ven, de ahí me gustaría escucharlos, a ver qué resuena con ustedes también en sus diferentes países, si tienen estudios o datos sobre eso y bueno, podemos conversar eso hacia el final, ¿no? A nivel de las condiciones laborales, de acuerdo a un estudio que se llama Caracterización de las condiciones laborales y socioeconómicas de los trabajadores culturales y de las artes, que se hizo aquí en Perú, se publicó en el año 2024, el 86% de los trabajadores del arte y la cultura son independientes, 49%, casi la mitad, no utiliza ninguna entidad financiera para el desarrollo de su trabajo, más del 60% no cuenta con RUC. El RUC aquí es el Registro Único del Contribuyente, que es como la cédula con la que desarrollas tus servicios, el número de registro con el que cada uno desarrolla o tiene un registro en la compra y venta de servicios o de productos. Y, por ejemplo, cerca del 40% no utiliza ninguna herramienta, por ejemplo, de comercio electrónico. A nivel de seguridad social, vemos que cerca del 80%, 76%, no se encuentra afiliado a un fondo de pensiones, es decir, cerca del 80% no tiene ni va a tener jubilación en el Perú, y casi el 70% no cuenta con seguro de salud como trabajador, ¿no? Hay una cifra mayor en el seguro universal de salud, pero acá me estoy refiriendo al de seguridad social como trabajador, que es salud, que es un sistema de prestación de salud pública que se da a los trabajadores en el Perú y que tiene, digamos, un mejor nivel de desenvolvimiento, mejor lo pongo entre comillas, porque ya se imaginarán que como en toda Latinoamérica, pues la precarización también en el acceso a la salud es compleja, pero si lo comparamos, es un poco mejor que el universal. A nivel de educación, los artistas en el Perú, más del 50% ha tenido un aprendizaje autodidacta y a través de la tradición familiar, ¿no? Es decir, no es un aprendizaje de un saber académico. Y únicamente 5.7 ha recibido su formación a través de una escuela de arte y menos del 5% ha recibido su formación a través de universidades. Y este estudio presenta una tabla muy interesante que ustedes pueden ver en las barras, están la forma de aprendizaje y en los recuadros están los niveles de ingreso. Entonces, se dan cuenta, es inversamente proporcional, ¿no? Aquellos que han aprendido por sí mismos, no cuentan con certificados, tradición familiar, es por autodidacta, por su propia experiencia, tienen un menor nivel de ingresos y cuando vas avanzando hacia los estudios universitarios o en escuelas de arte, la cantidad de ingresos sube, ¿no? Entonces, hay, por estas características, como no existen programas aún todavía totalmente implementados, se ha avanzado un poco en el último tiempo, pero aún no está totalmente masificado, la certificación de competencias o la certificación de saberes y conocimientos culturales. Esto hace que pues haya menos posibilidades de poder generar ingresos dignos en el sistema, digamos, operante. A nivel de agremiación y derechos, el 93%, por ejemplo, no forma parte de ningún gremio o de ningún sindicato, ¿no? Y menos del 3% ha registrado sus obras como protección de derechos de autor. Entonces, hay una necesidad también de conocimiento sobre estos temas, con todos los matices que tienen los derechos de autor también, ¿no? Porque es importante también ver de qué manera se generan equilibrios entre el derecho de autor, pero también los derechos colectivos a nivel de saberes comunitarios o también el acceso a las producciones, a las creaciones y a los contenidos culturales. Y por otro lado, pues la asociatividad institucionalmente reconocida
es muy frágil, ¿no? Porque esta cifra del 93% no quiere decir que no exista, como decía en un inicio, trabajo colectivo, que no existan redes, que no existan vínculos, que no existan lazos, pero aquellos que pueden ser oficialmente reconocidos, es verdad que tienen mucha debilidad y eso dificulta el diálogo con la institucionalidad que aún no genera en todos los casos la permeabilidad y la flexibilidad para reconocer esas otras formas que tenemos de organizarnos, de incidir y de pensar colectivamente. Cuando vemos brechas también por sectores, ¿no? Por ejemplo, en las artes visuales, que aquí en Perú están muy cargadas por arte tradicional, la llamada artesanía también, como vemos, un alto porcentaje no cuenta con bancarización, ha aprendido a través de tradición familiar, tiene un ingreso promedio anual menor a los $1.000, ahí está en soles, perdón, me olvidé de cambiarlo a dólares, pero un ingreso promedio anual menor a los $1.000. Y en el caso, por ejemplo, en comparación con la cinematografía y los nuevos medios, que es, digamos, un sector que tiene unas mejores condiciones, ¿no? Porque pues, son oficios que se anclan más en saberes académicos, que se desarrollan más en contextos urbanos, en niveles socioeconómicos mucho más favorables, ¿no? Y la enseñanza se ha abierto también como un terreno de salvaguardia, es como un salvavidas, ¿no? Poder entrar a enseñar a una escuela, a una universidad, a una institución pública, se ha vuelto un salvavidas porque el sector y el gremio de docencia y educación en el Perú pues ha avanzado muchísimo en su lucha por la conquista de derechos y hay una mayor seguridad social, ¿no? Ya no es un trabajo, digamos, muchos combinan, ¿no? Y logran tener algo de estabilidad y de trabajo dependiente como empleado en los procesos de enseñanza cultural y de tener AFP, que es seguro privado de pensiones, de jubilación, o poder estar con acceso a salud, que es el seguro de salud de los trabajadores en el Perú. A nivel de las brechas de género, una mirada a las mujeres. En el Perú, las mujeres artistas y trabajadoras de la cultura tienen un ingreso 45% más bajo que el de los hombres. Los artistas hombres duplican a las mujeres en la afiliación al seguro de salud y el 85% de las mujeres no cuenta con pensión frente a un 65%, 67% de los hombres, ¿no? Entonces, las condiciones de precarización se agudizan en temas de género, que es a lo que ha podido llegar el estudio. El estudio también hace como una mirada sobre los territorios en norte, sur, centro, pero no alcanzó una muestra suficiente, por ejemplo, para dar datos sobre artistas afroperuanos o artistas con discapacidad o artistas pertenecientes a comunidades indígenas, pero sí es importante decir que una gran mayoría de los artistas que participaron de este estudio y de donde provienen los datos se reconocía como quechuas, ¿no? Pero no se logró alcanzar una cuota específica de diversas comunidades indígenas a nivel de los trabajadores del arte y la cultura en el Perú. Por eso es que no se pueden dar cifras específicamente para visibilizar esas brechas. Sí, a nivel territorial, de macroregión y a nivel de género. Es lo que logró el estudio. Entonces, ¿qué vienen avanzando las políticas culturales en la región? Sobre todo a nivel iberoamericano, es en lo que me voy a centrar porque es lo que conozco un poco más, para atender estas brechas y para poder generar unas mejores condiciones de trabajo, ¿no? Primero voy a partir de la institucionalidad cultural un poco más tradicional, formal y más anclada o diseñada desde la cooperación internacional, desde el trabajo intergubernamental. Y ahí hay varias referencias, ¿no? Todos estos documentos que están en esta línea del tiempo son para libre descarga, ustedes pueden acceder a ellos y a estos programas y a esta documentación de manera libre. Recomiendo que puedan discutirlas, mirarlas, si ustedes pertenecen a organizaciones culturales, si trabajan en espacios de docencia en gestión cultural, si tienen un grupo, un colectivo. Yo sé que es difícil, ¿no? Porque con las justas tenemos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, pero generar algo de tiempo para mirar esto
estos documentos, ¿no? O invito también a Piso 16 para que puedan ver la forma de discutirlos, pensarlos y que puedan ser herramientas, ya podemos ver más adelante, quizás útiles en algún sentido, ¿no? La UNESCO tiene un documento que se llama la Recomendación de 1980, imagínense, 1980, yo ni había nacido todavía, yo soy del 85, en donde habla de las condiciones de trabajo de los artistas y la necesidad de avanzar. Uno lee ese documento realmente y parece que estuviera hablando del 2026, porque hay muchísimas brechas, miradas y desigualdades que persisten, ¿no? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, desde 1980 se dice lo mismo y ¿qué se ha avanzado, ¿no? ¿Hacia dónde estamos avanzando? Y en este sentido, creo que algo importante y que es muy clave que ustedes conozcan es que el brazo, digamos, que aterriza estas recomendaciones, que esta es una política de la UNESCO, ¿no? Firmada por muchos países, pero el brazo que aterriza esta normativa es un programa que se llama el Programa UNESCO Ashberg para Artistas y Profesionales de la Cultura, que es un programa que tiene un conjunto de herramientas. Por ejemplo, es un programa que cada 4 años o dos, no recuerdo bien, no me acuerdo si son, perdón, entre 2 y 4, perdón que no me acuerdo ahorita el horizonte temporal, pero pide a los estados que den cuenta sobre cómo están avanzando en mejorar las condiciones del trabajo artístico y hace un reporte mundial sobre cómo viene avanzando. Y algo muy importante es que tiene un fondo que busca apoyar proyectos tanto de los gobiernos como de organizaciones culturales para mejorar las condiciones de trabajo artístico. Es decir, no es un fondo que te va a financiar hacer tu película o hacer tu obra de teatro o hacer tu exposición, pero sí, si tú perteneces a un gremio, un sindicato, puedes presentar un proyecto para fortalecer eso, para hacer un estudio, para hacer una red, o para levantar información, o para hacer un mapeo, para crear herramientas de incidencia, para generar espacios de diálogo, ¿no? Es un fondo a donde se pueden presentar ese tipo de proyectos que buscan mejorar el detrás, ¿no? Como la máquina operativa que nos permita hacer en mejores condiciones lo demás. Entonces, viene financiando varios proyectos y ustedes en la página web de este programa pueden encontrar ahí absolutamente todos los proyectos que se han financiado antes, inspirarse en ese proceso. Luego, en el 2005, la UNESCO también aprobó una convención que se llama la Convención de la Diversidad Cultural. Aquí, si bien es una convención bien amplia, también hay un mandato de los países en el objetivo 4 de esa convención que tiene que ver con las condiciones de trabajo dignas de los trabajadores del arte y la cultura, y ahí se hace énfasis en condiciones laborales, pero también en derechos de libertad artística. Luego está la Carta Cultural Iberoamericana, que también tiene ese énfasis. Está el Fondo de la Diversidad Cultural, que también se pueden presentar proyectos en el mismo sentido que Ashberg y otros más. Y luego hay dos documentos también que me parecen importantes, que los tengan, que los revisen, que sepan que existen, que es uno de la OIT, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que es un informe que habla el futuro del trabajo en el sector de las artes y el entretenimiento, que da data, información muy vinculada a los temas de trabajo. Y es importante que una organización del trabajo, es decir, no la UNESCO, que es la organización que ve los temas de educación, de cultura, ¿no? Sino el ámbito más del trabajo y del tema laboral, haya tenido el espacio para mirar a nuestro sector y generar estos espacios de diálogo que derivaron en este informe. Y finalmente, el informe que ha hecho la Organización Internacional de la Seguridad Social, que así como la OIT ve trabajo, esta organización ve seguridad social, jubilación, temas de salud, temas de vacaciones, o sea, como todo un conjunto de derechos vinculados a el bienestar social de los trabajadores, y ese también ha hecho un informe sobre las personas artistas en Iberoamérica y sus condiciones, ¿no? Entonces son instrumentos que han ido avanzando en ese sentido y que ahora vamos a ver cuál es su importancia, ¿no? Porque uno puede decir, ya bueno, todo esto existe, pero por ejemplo, como justo comentabas en una clase, ¿no? Yo como actriz trabajo aquí en el Centro Cultural de mi barrio y las condiciones que tengo para hacerlo, pues ahorita estoy curándome de una lesión física que tuve como intérprete de teatro de trabajo físico y me la tengo que costear yo. No tengo ningún seguro ni ninguna nada, ¿no?
vengo diseñando políticas públicas para esto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cuando este tipo de cosas o este tipo de documentos tocan mi vida, ¿no? O cuando este tipo de documentos finalmente logran aterrizar en mejorar una condición de trabajo para un trabajador del arte independiente en Latinoamérica. Y el año 2025 ha sido un año clave porque se han desarrollado también otro conjunto de declaraciones, de premisas, de políticas que también es importante que ustedes miren. Aquí se las pongo todas, pero quisiera hacer énfasis en dos. Uno, que es este documento, que no sé si hay aquí personas de Centroamérica, pero se ha aprobado el año pasado una política regional para la promoción y protección de las personas artistas y profesionales de la cultura del Sistema de Integración Cultural Centroamericano, que son 8 países de Centroamérica que han firmado y que han apoyado esta política, que tiene acciones estratégicas, que tiene, o sea, es muy, muy aterrizada, está para libre descarga. Ustedes ponen este título en Google y les lleva directamente a la página. Y es un marco de orientación para que los países puedan hacer sus políticas nacionales, pero ya en sí misma plantea tareas específicas, acciones específicas en las que los países pueden trabajar conjuntamente para avanzar. Y el Estatuto Iberoamericano de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, que es un proceso que está aún en construcción. Si ustedes googlean, todavía no van a encontrar el documento porque todavía no es un documento abierto, porque está en proceso de construcción, pero que se viene trabajando desde el año 2024 y que no es tan aterrizado como la política regional, que sí es como muy, muy específico porque tiene un territorio más acotado. Este es un estatuto, pero no es tan genérico como la recomendación del 80, ¿no? Que es como bastante amplio. Este es como un punto intermedio, ¿no? Y plantea, de acuerdo a la última nota que ha sacado la OEI, más de 387 medidas para recomendando a los países en 4 aspectos: en derechos laborales, en derechos de la seguridad social, derechos tributarios y derechos de autor y conexos. Pero tenemos la otra institucionalidad cultural también, ¿no? Como sabemos, las políticas culturales no solo las hacen las instituciones públicas, sino también las organizaciones. Entonces, ¿qué viene trabajando el sector cultural y artístico, ¿no? Cuestiones más concretas, ¿no? También, o sea, es como yo creo que se va haciendo como el punto de equilibrio y también uno puede ver ahí como el cambio como un cambio de horizonte o de mirada, ¿no? Acá, ¿qué cosa ha hecho, por ejemplo, nosotras proponemos y artistas autoconvocadas de Argentina? Un tarifario, ¿no? Ya, ¿cuánto vamos a cobrar? Hay que organizarnos y decir cuánto vamos a cobrar, más o menos cuánto es el mínimo, ¿no? Que debemos cobrar por hacer una exposición, por una obra, por un servicio de participar en una charla, ¿no? Entonces, como cuestiones más que nos sirven como material y como insumo. Eh, ¿Qué han hecho, por ejemplo, trabajadores del arte, una red de trabajadores del arte, un manual de acción para los derechos laborales del arte contemporáneo en Latinoamérica? Es muy bueno este manual porque tienen, todo esto es de libre descarga, yo tengo los links, se los voy a pasar también. Este manual de acción, por ejemplo, tiene una plantilla en donde te dice, ¿no? Si a ti te están convocando para participar en no sé, una feria, ¿cuáles son las 5 cosas que tienes que chequear? Ya, primero, ¿quién es el que está convocando? Si tienen tal cosa, si tienen como un checklist así de las cosas que tienes que evaluar o mirar para ver si las condiciones de trabajo a las que te están convocando pues son favorables o no, ¿no? O que al menos puedas tener una perspectiva para ya tomar tu propia decisión, entre otras. Críticos de Arte, por ejemplo, también es una asociación de críticos de arte que tiene en su página web un tarifario y un manual también de buenas prácticas para el trabajo. Luego también hay un conjunto de acciones vinculadas a los manifiestos, ¿no? A los procesos de incidencia, a los procesos políticos, ¿no? Hay, por ejemplo, en Ecuador, este manifiesto ciudadano en defensa de la cultura y del trabajo artístico, la Unión de Artistas en España, vinculadas
a procesos del Estatuto del Artista, que España y Portugal tienen ambos Estatuto del Artista, o el Laboratorio Nómade, que es un conjunto de personas que nos venimos organizando a nivel de Latinoamérica, que desarrolló este documento donde plantea una mirada desde no Iberoamérica, sino amero-ibérica, en el marco de la última cumbre de Mundial Cool que desarrolló la UNESCO para plantear las problemáticas desde una perspectiva latinoamericana. Y también nosotros mismos venimos haciendo nuestros propios estudios, ¿no? Ahí, por ejemplo, el Sentidatorio de Derechos Culturales con la ESIT en Guatemala ha trabajado también un proceso de estudio autónomo sobre una encuesta para mirar cómo están los artistas en Guatemala. Aquí, por ejemplo, en Perú, en nuestro sur, bajo la autoría de Guillermo Valdizán, ha desarrollado una cronología de la vulneración a los derechos culturales en el Perú entre el 2022 y el 2025, o este grupo de trabajo de estudios interdisciplinarios sobre trabajo y artes en Argentina, que ha desarrollado este estudio sobre la desigualdad en el trabajo artístico y cultural. Es decir, también hacemos nuestros propios estudios y nuestros propios mapeos desde donde estemos, ¿no? Desde el ámbito político, desde el ámbito de la organización cultural o desde el ámbito académico. Y también utilizamos nuestro propio impulso creativo, ¿no? Como nuestro arte también es nuestra forma de incidir. Entonces ahí, por ejemplo, Trabajadores del Arte en Latinoamérica, no sé si alguno lo ha visto, ha desarrollado un juego, como un juego de mesa, que se llama ¿Quién quiere vivir del arte? Que es como una forma de materializar una investigación sobre las condiciones del trabajo artístico. Y bueno, es así, igual, con dados, cartillas, y vas pasando por diferentes etapas del trabajo artístico y te van dando opciones, ¿no? Que te hacen avanzar o que te hacen retroceder. Y es muy gracioso porque, por ejemplo, hay algunas que son cuando te da la crisis existencial, por ejemplo, ¿no? Entonces pierdes un turno porque te da la crisis existencial del trabajo artístico y te tienes que parar un rato en tu proceso, ¿no? O cuestiones, no sé, como las burocracias o que no ganaste el financiamiento, ¿no? O cosas que te hacen avanzar como meterte en una asociación. Bueno, es muy bueno y está también en la página, lo pueden buscar. State of the Artist, que es una reciente plataforma que te da un boletín informativo sobre las últimas novedades del trabajo, sobre las condiciones del trabajo artístico y cultural. Y, por ejemplo, la Unión de Artistas Contemporáneos, no sé si algunos de ustedes siguen a Rocío Quillahuamán, que es una peruana radicada en España, es una artista del arte gráfico. Ella ha desarrollado un reel, un material, ella hace muchos reels con su trabajo gráfico, vinculado a la lucha también por mejorar las condiciones del trabajo de los artistas allá. Entonces, utilizamos también nuestra propia creatividad para nuestros procesos de incidencia. Entonces, ¿cómo dialoga todo esto con todas estas otras políticas más macro, ¿no? Y que les cuesta pues tantísimo tiempo y tantísima perspectiva poder aterrizar, y que no necesariamente son aplicables todas a la diversidad de nuestro territorio latinoamericano, iberoamericano, no más en nuestra ciudad. Acá mi distrito es distinto al distrito que está a 20 minutos de aquí, ¿no? Entonces, todo necesita mucho proceso local para que pueda ser aplicable, pero al menos dan un norte. Pregunto, ¿cuál es el valor de estas medidas, ¿no? Más institucionales? ¿Solo son trascendentes si se aplican estas políticas? ¿Qué significa que una política aterrice? ¿Cuánto tiempo toma implementar estas políticas? ¿Qué implica hacerlas realidad? ¿A quiénes les sirve? ¿Quién se beneficia realmente de que estas políticas existan? Pienso, eh, yo a veces digo que de manera real, pero también creo que para no perder la esperanza, me sirve mirar también otras dimensiones del valor de estas políticas más allá de su aplicación. ¿A qué me refiero? Creo que hay una dimensión política, histórica y formativa que suman al valor operativo que tiene la política, que tiene que ver con que esa actividad que está ahí, la actividad A.1, hacer una ley para los trabajadores del arte, se pueda desarrollar y cobre un valor también importante. A nivel político, creo que estos son documentos oficiales que reconocen la precariedad a la que es sometida la persona artista y profesional de la cultura y la deuda histórica e institucional. Esto no es menor, que un documento oficial reconozca esa deuda histórica,
es un instrumento que tiene un valor político importante y no debemos perderlo de vista. Son instrumentos institucionales que, así como reconocen la deuda histórica, reconocen también la trascendencia del trabajo artístico y cultural para la humanidad, porque si no, no se estaría pensando, no se estaría diseñando una política en ese sentido. Son también instrumentos que son herramientas de incidencia política desde dentro y desde fuera de la institucionalidad. Todos estos instrumentos nos sirven a nosotros para la lucha y la incidencia desde donde estemos desde un movimiento cultural, desde un sindicato o desde la propia institucionalidad, que a veces también hay compañeros, compañeras que están haciendo la lucha también desde dentro de las instituciones con las dificultades, los bemoles, los matices y todas las tensiones que eso conlleva, que ya lo sabemos, ¿no? Entonces, no quiero decir que sabiendo esto vamos a alcanzar la ley o nos van a dar el seguro, nos van a dar la jubilación. Por supuesto que no, son muchos factores que tienen que implicarse para eso, pero es importante tenerlas en cuenta. Y por sobre todo, como el día de hoy, son puntos de partida para el debate, el diálogo, la discusión y el análisis crítico, ¿no? Tener espacios para mirar críticamente estas políticas, ver qué les falta, ver si dialogan o no con eso que yo estoy haciendo, nos permite tener estos espacios de discusión como el que convoca hoy Piso 16. A nivel histórico, son documentos de memoria sobre las demandas de las personas artistas, que eso tampoco es menor. Creo que a veces el mundo en el que vivimos nos lleva a pensar que, digamos, procesos de construcción históricos, de memoria, de diagnósticos, de investigación, no son necesariamente cuestiones aterrizadas, y yo creo que sí tienen un valor y que justamente en muchos casos no avanzamos porque no tenemos en consideración estos procesos previos. Entonces son instrumentos de memoria, son documentos de diagnóstico sobre las características de cómo viene dándose el trabajo artístico y cultural, son estudios también que nos hablan sobre cómo están las políticas culturales para los profesionales de la cultura, y son testimonios sobre la aproximación al trabajo artístico y cultural por parte de los gobiernos, las instituciones y las organizaciones. Es decir, si queremos mirar cómo hoy en el 2026 el mundo está mirando al arte y al trabajo que venimos haciendo los artistas en la región, tenemos estos testimonios, tenemos estos documentos que nos permiten mirar esa evolución, tener una perspectiva de qué hemos avanzado, qué se ha mejorado, qué está pendiente, y creo que eso también es clave para avanzar. A nivel formativo, son materiales para procesos de formación en políticas culturales, gestión cultural, diplomacia, cooperación, en lo que estamos ahora, ¿no? Nos sirven también como instrumentos de educación, instrumentos pedagógicos. También muchos de estos documentos tienen metodologías o herramientas para pensar cómo se han desarrollado los procesos participativos en la construcción de estas políticas, a quiénes se convocó, a quién no, quién faltó, qué no puede faltar en un proceso en el que yo puedo estar trabajando ahora. Y son insumos metodológicos también para ver, oye, ¿cómo se hizo este diagnóstico? ¿Cómo se hizo esta política? ¿Qué herramientas se utilizó? ¿Qué metodología? Y cómo esto puede ir nutriendo nuevas formas y nuevas herramientas de hacer gestión cultural en la región. Y a nivel operativo, por supuesto, son documentos que priorizan la implementación de medidas, son documentos orientadores para las políticas nacionales, porque así tal cual como están no se pueden aplicar, tiene que pasar por un tamiz local, no, nacional primero, local, regional, estatal, de acuerdo a cómo esté la organización de cada uno de nuestros países, y son insumos también para el sustento de presupuesto, de personal, de equipamientos. No quiere decir tampoco que al usar estos sustentos me van a dar el presupuesto, me van a dar el equipamiento. Ojalá fuera así, sería lo ideal, ojalá fuera así, pero no lo es. Sin embargo, nos sirve para poder anclar y profundizar y robustecer ese conocimiento y esa misma. Y ya para ir cerrando, que me quedan pocos minutos, quería compartirles algunas reflexiones sobre cómo es importante que todo esto que hemos hablado sobre las condiciones del trabajo artístico y cultural y las políticas no nos nublen también la posibilidad de mirar el trabajo artístico como un horizonte. Es posible ver el trabajo artístico más allá de la carencia que encontramos en medio de esta transición
siempre comento y siempre me pasa que me olvido el nombre de la persona, de un gestor cultural queño de aquí de Perú, que habló que él, mientras trabajaba en su proyecto cultural, sentía que transitaba siempre entre ser víctima o ser héroe, ¿no? Así como a veces en un mismo día, ¿no? En la mañana que te sientes el héroe porque lo lograste, pero también estás transitando entre sentirte víctima porque no lo haces con las condiciones que quisieras. ¿A quién le conviene que seamos un sector precario? ¿Por qué dificultar la creación artística? ¿Realmente es porque no se reconoce su trascendencia? Siempre decimos, no se valora el arte, no se entiende la importancia del arte. ¿Realmente no se entiende la importancia del arte? O tal vez es por eso mismo, ¿no? Que se imponen o se dificulta su labor. ¿Qué dice el arte sobre el sistema laboral actual? ¿No? Y ahí tacho laboral. ¿Qué dice el arte sobre el sistema actual, sobre el mundo en que vivimos, sobre los mandatos hegemónicos bajo los que operan nuestros vínculos y nuestras relaciones? El artista, creo, encarna otra forma de vínculo con el trabajo. El trabajo artístico, pienso, pone en duda la convención del trabajo dependiente, inalterable y unifuncional como ideal. En el arte se trabaja de forma autónoma, flexible, multifuncional. Entonces, se abre un camino. Ah, hay otra forma de hacerlo. Hay otro camino, ¿no? No necesariamente aquello que me da estabilidad es aquello que es posible, ¿no? O que es lo único que tengo la posibilidad de añorar, ¿no? Que se abre un camino distinto. Los artistas rebaten la convención que entiende, por ejemplo, los contratos como únicas vías para oficializar un pacto. En el trabajo artístico entran en juego otras cosas, la palabra, el intercambio, el colectivo, como métodos posibles para llegar a acuerdos. Se dice que somos informales, ¿no? Somos informales porque no firmamos, porque no tenemos contrato, porque... Y por supuesto, que nada es solo luz y nada es solo oscuridad, ¿no? La vida es las dos cosas. Y probablemente no tener un contrato nos ha traído muchos problemas también. Yo no estoy diciendo vayamos por la vida sin firmar. Lo que estoy diciendo es que también mucho ha sido posible sin eso, ¿no? Y no podemos mirarlo únicamente de manera peyorativa, sino también saber que hay muchas cosas que con sus dificultades, porque también firmar un contrato no te garantiza nada, eh, han avanzado a través de la palabra, el intercambio y el trabajo colectivo. El arte cuestiona también la supremacía del saber académico. El oficio artístico se aprende también de forma autodidacta, en familia y en comunidad, ¿no? Y se reivindica ese quehacer. Que la institucionalidad no lo reivindique, que no existan procesos de certificación, no significa que no exista un valor, ¿no? Que lamentablemente es valorado únicamente desde una mirada más exótica, simbólica y superficial, pero no valorada como un saber en sí mismo desde lo institucional. Pero este quehacer y la existencia de este quehacer lo cuestiona en sí mismo. Los artistas, creo, ponen en jaque, por ejemplo, la sindicalización como única vía para la incidencia. Se organizan también en redes, colectivos, cooperativas, en busca de formas de organización más flexibles, más horizontales. Incluso ya hoy trabajar en estos formatos o en lo que se supone son estos formatos nos es difícil, ¿no? La precariedad cada vez nos ahorca más y sostener una red, sostener un colectivo, además de nuestro trabajo artístico, además de nuestras labores familiares, además de los labores de cuidado que tenemos que hacer si somos mujeres, además de, digamos, lo apremiante que viene siendo la vida, es complejo. Entonces, ¿cómo podemos también repensar una forma de trabajar en red, de hacer colectivo, de buscar formas de organización? Pero desde ya ponemos en jaque la verticalidad de procesos, por ejemplo, como los más tradicionales, como únicas vías para organizarnos y trabajar colectivamente. La labor artística también evidencia que no es solo trabajo aquello que responde al mercado.
se trabaja también en aquello que no está sujeto, perdón, ahí me faltó uno, que no está sujeto a una demanda, e incluso en aquello que no se piensa vender, ¿no? Que no solamente aquello por lo que yo recibo un sueldo, un honorario, un salario o una retribución económica es trabajo. Hay también mucho trabajo que se hace porque es una pulsión y eso no le quita el valor. El trabajo artístico es una apuesta, entonces, que cuestiona el sistema laboral operante y desde ahí demanda condiciones de trabajo más dignas. Y lo vuelvo a leer quitando únicamente lo laboral, ¿no? El trabajo artístico es una apuesta que cuestiona el sistema operante y desde ahí demanda condiciones dignas para vivir, para honrar la vida. No es romántico, ¿no? Yo creo que el atrevimiento del trabajo artístico es sistemáticamente castigado. Esa libertad hace que nos cueste precariedad. El sacrificio, creo, no debería ser la medida del valor del trabajo artístico, pero así lo hacen y yo creo que no es fortuito. Eh, Creo que es un condicionamiento, ¿no? Y por eso creo que es tan complejo y por eso es que leemos la recomendación de 1980 y nos sigue pareciendo 2026, ¿no? Porque este cuestionamiento, esta apertura de horizonte, esta construcción del sentido crítico, esta forma de abrir caminos de libertad, habría que preguntarnos a quién no es conveniente. Espero que estos espacios y esta reflexión nos lleve a pensar un futuro donde trabajar pueda ser también imaginar. Bueno, ahí les dejo mis datos de contacto para seguir discutiendo, conversando, dialogando y bueno, me quedo también con mucha ilusión de poder escuchar a Michelle ahora y contrastar ideas, perspectivas y luego poder dialogar todos juntos. Muchas gracias. Pues he preparado una presentación con algunos elementos. Primero que nada, pues muchas gracias por este espacio. Hacen falta pues muchos más espacios seguramente para dialogar. Mi presentación seguramente les dejará más dudas y preguntas, lo cual pues yo siempre considero un éxito porque la idea no es convencerles de tal vez lo que yo pienso, lo que yo propongo, sino abrir rutas de pensamiento y abrir rutas de acción. Entonces, en ese sentido, espero compartirles. Pues voy a arrancar porque les digo, he seleccionado algunos de los temas. Es un tema que traigo eh, pues en la mente y trabajando desde hace mucho, pero incluso les comparto que me vine ante los nervios, dije, me vengo a casa de mi abuela, que ella pues fue fundadora, sindicalista, ¿no? Del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, entonces pues digamos que la vida sindical para mí está ligada a mi propio nacimiento y yo pues desde bebecita anduve ahí en las asambleas y CGRs y desde bebé pues me decían, compañera, ¿cómo estás? ¿No? Y había una horizontalidad muy interesante que funciona y es todo un trayecto, ¿no? Hablar de sindicatos, pero bueno, desde ahí también me parece interesante contarles estos elementos. ¿Qué cosas quisiera proponerles como problematización que me he encontrado en México y a nivel local en la Ciudad de México, de lo que he venido trabajando? De entrada, muchas confusiones conceptuales en las discusiones, en las políticas, en la legislación, en las mediciones sobre qué hablamos cuando hablamos de trabajo, de empleo y de ocupación. Son conceptos clave en esta discusión, pero que tienen, digamos, trayectorias muy distintas. Otro elemento también, y aquí a lo mejor me regreso un poco, o pareciera que doy unos pasos atrás un poco de lo que nos ha compartido Gloria, en el sentido de no necesariamente todas y todos estamos de acuerdo en qué subsectores componen el sector cultural o incluso cómo denominamos a este campo. Si economía cultural, industria creativa, cada uno de estos conceptos también pareciese que aún en México, al menos en muchas de las mesas que me ha tocado estar, los utilizamos como sinónimos, cuando no necesariamente son sinónimos. Y pues algunas primicias, literalmente ayer en la noche en el Senado votaron las modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor y Ley Federal del Trabajo en esta materia. Entonces,
literalmente les traigo la primicia y la revisión del dictamen de ayer en la noche, 15 de abril. Y algunas ideas de, pues, qué ruta, qué propuestas, qué acciones en lo inmediato, además de las que ya estamos tomando, ¿no? De estos diálogos, de esta apertura de espacios, podemos ir trabajando. Todo también lo que yo vaya mencionando que desconocían, que les parece raro, alejado, que definitivamente pareciese que les estoy hablando en otro idioma, también dejen una reacción porque eso también me permite un poco ir aterrizando estos conceptos. Ahora, algo importante, y les digo, todo esto se los voy a compartir desde las confusiones que yo he visto en los últimos 7, 8 años. O sea, esto, digamos, es lo que yo he visto de manera muy directa y tal vez revisiones previas a 2018. No necesariamente tenemos claridad de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo cultural o de trabajo artístico. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las discusiones, y seguramente por eso es que hay mucho interés en este tema, y agradezco que muchas personas hayan por ahí compartido, se hayan sumado y que les interese estar en esta conversación. ¿Qué es lo que yo he identificado? Que muchas veces cuando hablamos de trabajo artístico o trabajo cultural, lo primero y lo más importante que estamos enunciando son violencias, condiciones de certidumbre o de incertidumbre, estamos hablando de reconocimiento, incluso de validación social de nuestra práctica creativa, artística o de trabajo, estamos hablando de normatividad, estamos hablando de injusticias estructurales, estamos hablando de dinero, es decir, de la circulación financiera y económica de un sector o de una economía específica. ¿Cuál es mi propuesta? Que además a esta capa de preguntas y a esta capa de elementos tenemos que dar unos pasos hacia adelante, ¿no? Es decir, en las mesas de discusión, en las asambleas, en las redes, veo que lo que tenemos también que dar pasos es a que cuando hablemos de trabajo, entonces también estamos hablando del modelo fiscal y económico, es decir, de dónde viene el dinero entonces para que la Casa de Cultura pueda tener contratos, pueda tener tabuladores, pueda tener precios justos, es más, pague, ¿no? Muchos dirán, ay, ¿a poco pagan, no? En las casas de cultura, ni siquiera hay remuneración económica muchas veces. Bueno, desde mi perspectiva tenemos que agregar estos elementos de complejidad, ¿no? O sea, tenemos que agregar justo y pensar que estamos discutiendo también modelos de negocio, pero también estructuras y modelos organizacionales, estamos discutiendo panoramas internacionales, impactos de la globalización, impactos de la digitalidad y por supuesto estamos hablando de tabuladores y precios de referencia. Ese es un punto de partida muy importante, pero que en las discusiones me he encontrado que no necesariamente, al menos en México, estamos ahí, ¿no? O sea, estamos en esta otra parte. Esta al menos ya va quedando un poco más claro el grito colectivo de decir, este no puede seguir por la misma vía porque son demasiadas ya desigualdades estructurales. Ahora, esto también me parecía clave, ¿no? En términos de conceptos. La OIT, por tomar algunos referentes, menciona que el trabajo es el conjunto de actividades humanas remuneradas o no que producen bienes o servicios en una economía. Por eso es que vinculo estos elementos. Cuando estamos hablando de trabajo, también vamos a ver que estamos hablando de economía, sobre todo en términos de cómo se mide, cómo se diagnostica en México. ¿Qué satisface necesidades de una comunidad o provee los medios de sustento necesarios para los individuos? Estas definiciones me parece muy importantes discutirlas, ¿no? O sea, traerlas al campo justo de lo cultural, traerlas al campo de lo artístico, de lo creativo, de esta enunciación que hacemos desde estos campos y problematizarlas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, ay, hablar de trabajo es sí o sí hablar de un sistema, de un conjunto de capacidades, es hablar de subsunción del trabajo, es hablar de plusvalía, es hablar de cómo se pone el cuerpo para generar, producir, reproducir, y entonces no olvidar que estamos hablando desde una perspectiva marxista de conceptos que son claves, ¿no? Que tienen que ver con la acumulación de capitales, con la mercantilización de esta corporeidad,
con la explotación, además colonial, que fue fundamental para cimentar este capitalismo y esta estructura económica que además se desarrolla en su etapa más tardía, pues abrumadoramente digital, global, transnacional, y estamos hablando de lucha de clases. Posiblemente a algunas les parezca obvio o evidente esto que estoy mencionando, pero también de nuevo siento que no necesariamente lo enunciamos lo suficiente desde ahí. Hablar de trabajo entonces implica reconocer que este sistema en el que estamos, esta subsunción o esto que mencionaba, ¿no? La explotación del hombre por el hombre y esta mercantilización de los cuerpos pasa por muchos elementos y lo que genera es abrumadoramente desigualdades y concentración, ¿no? Esto en los últimos informes de Oxfam respecto a la estructura fiscal y económica de México, confirma que el 1% más rico de la población concentra el 40% de la riqueza. Es decir, sí hay riqueza, sí hay producción de capital, sí hay producción económica, incluso las cuentas satélite y al menos en la Ciudad de México la cuenta del PIB de la cultura incrementa, pero esto no reporta un beneficio entonces para quienes trabajamos en estos o un beneficio económico directo de aumento en el salario. Esto también es importante no separarlo, ¿no? Este modelo económico estructural de desigualdad y cómo pues necesita de esta explotación capitalista de los cuerpos, es decir, de las personas trabajadoras para seguir acumulando capital, que además históricamente pues fue colonial, fue racista, fue trabajo no pagado, ¿no? O sea, todo esto tenemos, me parece que recordarlo y resaltarlo. Uno de los elementos también interesantes que lo mencionaba Gloria, ¿no? Que hemos logrado que esta discusión llegue también al mundo del trabajo, ¿no? O sea, que organizaciones como la OIT, que posiblemente hace años estaban muy alejadas de las discusiones de los campos artísticos y culturales, el día de hoy, y mucho en parte debido a la pandemia y a las condiciones que se hicieron mucho más visibles de precarización, empieza a sacar una serie de elementos. Algo muy interesante de este reporte de el futuro del trabajo en el sector de las artes y el entretenimiento es que justamente comienza mencionando esto mismo que estoy puntualizando. Es que no necesariamente sabemos y estamos de acuerdo en qué hablamos cuando hablamos de artes, entretenimiento, creatividad, y no necesariamente por ende estamos de acuerdo o hay consenso sobre qué tipo de trabajos y qué tipo de personas trabajadoras están en esos sectores. Ese punto de partida o esos dos elementos, más adelante les voy a comentar por qué sí son uno de los grandes problemas que tenemos en la Ciudad de México y seguramente que en todo el país. Una de las cosas muy interesantes es que este reporte justo vincula esto que estoy mencionando. Hablar de trabajo es entonces hablar de la estructura económica y la estructura económica implica muchas cosas, ¿no? Implica cadenas de valor, intercambio de recursos, de dónde viene el dinero, quién paga por qué cosas, ¿no? O sea, implica problematizar muchos otros elementos. Algo interesante que podemos ver, pues acá de China es el aumento, ¿no? O sea, brutal en las importaciones, 998% de importaciones, es decir, están consumiendo muchísimos bienes y servicios culturales y recreativos de todo el mundo, pero también a su vez están ellos exportando muchísimo de estos contenidos. Si vemos por acá México, pues estamos en balanza negativa. Es decir, no solo no ha crecido, sino ha disminuido las importaciones y exportaciones de bienes y servicios culturales. Esto es muy interesante en términos de flujos de dinero, o sea, quién está pagando por qué cosas. Económicamente es muy interesante revisar cómo sí ha crecido a lo mejor el campo de los festivales de la música, ¿no? Que podemos pensar es gigante, muchos artistas ven a México como la entrada al mundo latinoamericano, al mercado latinoamericano. Hay más conciertos en la ciudad, cada vez son más caros, pero esto no necesariamente implica que estén ganando mejores sus trabajadores. Es más, ni siquiera implica que se estén generando más puestos de trabajo. Ahí hay algunos datos en la Ciudad de México bastante interesantes que nos dan mucho que, mucho que pensar.
Una confusión muy común, y se las doy como tip, porque usualmente esto les frustra mucho en las secretarías del trabajo, y es que no es lo mismo hablar de trabajo que hablar de empleo. Usualmente lo que ha pasado en los foros de discusión desde el sexenio pasado, ¿no? Con la senadora Susana Hart, que ya traía una discusión de la Ley Federal del Trabajo y varias discusiones que se han generado, es que las secretarías del trabajo o los ministerios de trabajo usualmente dicen alto ahí, ¿no? Una cosa es el mundo de trabajo como un mundo muy grande con muchas aristas, donde incluso desde los feminismos o desde los estudios de género se ha problematizado el trabajo no remunerado, el trabajo del hogar, o sea, el trabajo es muy extenso. Y otra cosa es específicamente hablar de categorías entonces muy particulares dentro de ese mundo de trabajo. Dentro del mundo del trabajo, entonces, en México, por ejemplo, en 2023 actualizaron la encuesta nacional de ocupación y empleo, la manera en que se mide, sobre todo porque es un indicador muy importante económico y de bienestar y en muchos sentidos es muy importante para un gobierno identificar todas estas características, ¿no? ¿A qué nos referimos entonces con población económicamente activa, ¿no? O sea, dentro del mundo del trabajo, específicamente el mercado laboral, los PEAs, como alguien o como personas que han logrado, imagínense, esta redacción es muy interesante, personas que han logrado que alguien demande sus servicios, es decir, fueron contratados para desempeñar una actividad económica, están ocupados. Incluso, aunque estén desocupados, están en una búsqueda constante y en un flujo en los mercados laborales. Esta es, digamos, interesante, es una nota metodológica pues muy extensa que pueden consultar. En 2023 agregaron algunas cosas y menciona, ¿no? Población ocupada, los servicios laborales, en el caso de trabajadores independientes o autónomos, que están mediados por la demanda de bienes o mercancías que ofrecen. Por eso es que no podemos separar la discusión de el modelo económico de la actividad económica de el modelo de empleo y de trabajo que se quiere buscar, ¿no? Y eso me parece que es una discusión que todavía tal vez no hemos logrado empatar o que me hace falta que es necesario empezar a empatar en México. Y menciona, en el caso de trabajadores asalariados, los trabajadores subordinados remunerados, en ese caso su servicio laboral es demandado de manera directa, es decir, tienen un empleador específico. Todo esto va a ser importante, les digo, tomarlo en cuenta como marco referencial para muchas cosas en las que estamos atorados. Entonces, la famosa ENOE, que es entonces la que tiene este dato o uno de los datos de empleo, porque además hay muchas formas en México en que medimos diferentes elementos, pero es una de las que da este dato de empleo-desempleo, ¿no? Y clasifica según la fuente de trabajo, ¿no? Empresas y negocios formales, ¿no? Lo que mencionábamos, instituciones públicas y privadas, y el sector de los hogares, que esa es una cuenta que también está presente en la cuenta satélite, que en el caso de México le llamamos el sector de los hogares, donde puede entrar lo comunitario, o sea, muchos elementos que no supieran dónde meter, usualmente entran dentro de estas famosas cuentas de los hogares, ¿no? Aquí es donde en 2023 se actualizó la metodología para, en teoría, poder incluir a los sectores informales, el trabajo del hogar y la agricultura de subsistencia. Es decir, estas metodologías, si se dan cuenta, de manera reciente, pues están, digamos, actualizándose para intentar reflejar en la medida de lo posible, pues la realidad que estamos viviendo. Ahora, dentro entonces del mundo del trabajo y del empleo, hay definiciones específicas para lo que consideramos entonces trabajo decente o trabajo digno. Esta me parece también que hay veces en que en la discusión nos sentamos y pensamos que ya todo mundo estamos de acuerdo, ¿no? Todo mundo sabemos qué es lo que significa, qué es lo que implica en términos de incluso qué es lo que implica un ingreso justo, ¿no? O un precio justo por un servicio. Esto no necesariamente es así. Yo creo que todavía hay mucha disparidad o mucha confusión o no hemos llegado a esos consensos conceptuales de cuáles son esas condiciones de las que estamos hablando. Usualmente nos referimos, me parece, a la seguridad social o a
la posibilidad de acceder a la salud. Cuestiones que tendrían que ser incluso para todas las personas, trabajes o no trabajes, seas empleado o no empleado. O sea, tendrían que ser perspectivas de derechos humanos no necesariamente ligadas al trabajo, ¿no? Entonces, estos elementos, les digo, se los dejo como conceptos a problematizar. Ahora, ¿qué pasa en específico la contabilidad, ¿no? Sabemos la cuenta satélite de cultura que cada año pues actualiza este crecimiento o esta participación económica. También tiene un dato muy interesante, ¿no? Que le llama puestos de trabajo ocupados. Estos puestos de trabajo ocupados están vinculados a la encuesta de ocupación y están vinculados también a la categorización que se tiene de seguridad social, es decir, mucho más a lo formal, aunque también tendrá que actualizarse. En 2023 apenas se actualizó la ENOE, tendrá que actualizarse a este paradigma entonces de lo que implica la informalidad y medir entonces puestos informales. Hasta el momento lo que tenemos de la pandemia a la fecha es que esta cifra sigue disminuyendo. Es decir, los puestos de trabajo, incluso los formales, institucionales, los que capta la cuenta satélite, no se han recuperado. O sea, se perdieron. Hubo por ahí un repunte en 2022, seguramente mucho del regreso a la presencialidad, pero si se dan cuenta de 1.433.380 puestos de trabajo ocupados que en 2023 registró el INEGI existían en el sector cultura, siguen disminuyendo. Y esto es igual en todos los estados. En la Ciudad de México también esta cuenta ha disminuido, aun y cuando el PIB crezca, aun y cuando pasamos de 2.7 a 2.8. ¿Qué quiere decir esto? Que menos personas entonces estamos trabajando más o estamos produciendo más o estamos agregando aún así más valor a nuestro trabajo, ¿no? Esto es importante, les digo, en la vinculación modelo económico y lo que entendemos por empleo y trabajo. Otro elemento importante, las brechas de género, ¿no? Que se han mencionado. En el caso de algunos sectores es muy abrumador. Este es el dato que saqué, digamos, de cuenta satélite que tienen ahorita colgado. Si se dan cuenta, imagínense, en 2018 había 2.288.107 personas y ahorita alrededor de 1.430.000. Fíjense la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido después de la pandemia. O sea, esto está muy, 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 muy complejo, más complejo. Y con estos datos que podríamos cuestionarlos o no, criticar o no la metodología, pero aún así, fíjense las brechas. Hay sectores como el sector de la música que tiene brechas en el que 80%, más del 80% de los puestos de trabajo son ocupados por hombres. Esto también es importante tomarlo en cuenta. Eh, y una cuestión muy característica, dos preguntas básicas que me he encontrado en reuniones y en asambleas y en foros y en trabajar con secretarías de Economía y secretarías del Trabajo. Las secretarías de Economía siempre preguntan, la primera cosa que nos preguntan, ¿de qué sectores estamos hablando? Oye, es que las condiciones de trabajo en las artes, ¿de qué estás hablando? O sea, dime qué sectores estás tomando en cuenta. Y las secretarías del trabajo siempre preguntan, ¿qué tipo de puestos? ¿Cuántas personas? ¿Qué tan grande es el sector? ¿Cuántas personas están trabajando en esto que me estás diciendo que es un problema? Esas son dos preguntas, digamos, fundamentales. En el caso de México, la cuenta satélite toma en cuenta 10 subsectores que van desde las artes visuales y plásticas, los contenidos digitales, algunos elementos, pero traigo a colación este tema económico por, eh, digamos, la disparidad que tenemos y para llegar a un punto que ahorita voy a mencionar. Otro informe que hicieron en colaboración Academia, Centro de Cultura Digital, Gobierno de México, British Council, estuvieron metidos ahí varias personas, presentaron un informe justo en 2018 y también tenían otra caracterización, ¿no? Tenían otra manera de enunciar estos subsectores y de enunciar entonces también el empleo y el trabajo. Es decir, sí tenemos algunos diagnósticos y algunos elementos de datos, que ahorita, digo, se los dejo aquí solo para ir mencionando algunos elementos. ¿Qué es lo que me parece súper interesante en el caso de México? Seguramente pasa en otros países latinoamericanos,
Y es que pues no tenemos como tal una definición económica de qué sectores conforman el sector cultura y no tenemos por lo tanto una definición de cuáles son sus fases o eslabones en lo que económicamente se conoce como cadenas de valor, ciclos culturales, ecosistemas, red, como le queramos llamar. Y yo hice justo este comparativo, ¿no? Como que dije, bueno, voy a ver qué sectores toman diferentes entidades, incluso del gobierno federal, o sea, a un mismo nivel, cada quien está hablando de cosas diferentes, ¿no? Enuncian cadenas distintas. De manera muy interesante el sexenio pasado, por ejemplo, al mismo tiempo que estaba México Creativo como un programa, ¿no? Para visibilizar, apoyar las economías, tenía ahí como varios ejes, tenían una manera de conceptualizar la cadena o los ciclos, y dentro de la misma secretaría otra área tenía otra clasificación, y tenían una misma secretaría diferentes subsectores o diferentes maneras de enunciar el sector cultura. Esto me parece súper interesante, porque nos habla justo de que esta falta de consensos, de diálogo, de interlocución sucede al interior de las propias instituciones y por supuesto que va a ser un síntoma que se repite pues en las propias discusiones en la academia, desde la independencia, desde la autogestión, desde las redes. Eso me parece algo muy particular. Ahora, es importante entonces mencionar que no es lo mismo empleo que trabajo y no es lo mismo entonces hablar de relaciones laborales, relaciones civiles y relaciones mercantiles. Jurídicamente también es algo que a los abogados, abogadas, como que les vuela la cabeza, ¿no? O sea, como, ¿por qué confunden todos estos tipos de relaciones o por qué utilizan como sinónimos cuando jurídicamente hay estructuras distintas, ¿no? Y tiene que ver mucho pues con este paradigma y este panorama, digamos, que comentaba Gloria sobre lo que se propone desde el trabajo artístico, ¿no? Que muchas veces son, pues, otros elementos que son mucho más híbridos, mucho más difíciles de meter en estos cajoncitos tan específicos de este tipo de derecho. Ahora, esta confusión me lleva justo a preguntarnos, hablar de trabajo, ¿de qué trabajo? ¿Cultural, artístico, creativo o del entretenimiento? O sea, ¿qué apellido le estamos poniendo? Desde mi perspectiva, para hablar de trabajo en México no tenemos consenso de qué sectores, qué etapas, qué ciclos y por lo tanto qué tipos de trabajo estamos asumiendo que estamos pugnando por mejorar sus condiciones. O sea, esta es una, digamos, de las preguntas o de las cuestiones a las que me he enfrentado, digamos, en estos últimos años y que podemos platicar ahorita un poco más de dudas y preguntas. Ahora, ¿quiénes sí han logrado? Y esto me parece un ejemplo porque muchas veces nos sirve el comparativo con otros sectores, qué es lo que sí logró en el caso de las personas trabajadoras de plataformas digitales, que de hecho ya tienen un apartado en la Ley Federal del Trabajo y además lograron un régimen fiscal específico y condiciones específicas. ¿Qué lograron? Pues lograron esa definición que es muy particular para definir su campo. Ellos definieron que el trabajo en plataformas digitales son esas relaciones laborales subordinadas que consisten en el desempeño de actividades remuneradas que requieran la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas mediante una plataforma digital, ya sea una persona física o una persona moral. O sea, ¿qué nos dice esto? Que otros sectores a veces, o no sé si les pase que muchas veces hay una frustración, o sea, ¿por qué otros sectores sí han avanzado y tienen esto? Pues porque llegan a definiciones muy concretas. También vamos a ver que porque en otros sectores sí existe la figura formal de patrón o patrona, ¿no? O sea, sí hay un patrón y eso no necesariamente ocurre en los sectores culturales, artísticos, creativos o del entretenimiento. Ahora, para mí sí es muy importante que no perdamos de vista esta estructura en la que hablar de trabajo es hablar justo de explotación, extracción, mercantilización, que hace posible la acumulación y reproducción del capital, pero que esta ha sido además la conducción fundamental del capitalismo. Es decir, a veces pareciera contradictorio el decir, exigir, queremos condiciones dignas de trabajo. Claro que ese tendría que ser el horizonte de derechos, además, y de vida digna, pero
tal vez nos olvidamos de que la raíz fundamental de esta estructura económica es precisamente esa precarización, esa explotación, esa extracción, ¿no? O sea, es como, eh, pues sí, o sea, querer cambiar algo que ese es su fundamento, ese es su núcleo fundamental, ¿no? Lo cual pues me lleva a estas reflexiones, ¿no? O sea, existe en este capitalismo el trabajo digno como horizonte, pues posiblemente si lo vemos incluso en la propia fundación de un país como Estados Unidos, pues tiene como fundamento ese sistema económico, además de toda esa estructura capitalista diseñada, además de toda esa estructura federal, incluso gubernamental, que sirvió como inspiración para después la estructura federal de México, hay que recordar que esa estructura se fundamenta en este trabajo colonial, explotador, no remunerado, esclavista, ¿no? O sea, esos fundamentos me parece importante enunciarlo y repetirlo, ¿no? Porque esa es la historia del capital que queremos transformar o en la cual queremos agregar una capa de discusión, que es el trabajo cultural, pero que sin duda ha sido una condicionante de otros tipos de trabajo. Ahora, desde el caso de México, tenemos al menos, y estas siempre son las que pongo así como las básicas, 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 ¿no? O sea, ¿cuáles serían desde nuestro panorama federal las leyes entonces que sí o sí compete conocer, estructurar, modificar, adaptar, ¿no? O sea, donde está muchos de los elementos clave de esta discusión, ¿no? Pues fundamentalmente la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Derechos de Autor, la de propiedad industrial, porque sí se trabaja con muchísimo, con marcas, ¿no? O sea, se trabaja con registros industriales y mucho de el diseño y de la vinculación que se hizo con la protección ante el plagio de la iconografía de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos tuvo que ver mucho más con la ley de protección a la propiedad industrial. Y tenemos pues los dos grandes leyes, digamos, fundamentales de lo fiscal, ¿no? El ISR y el IVA. ¿Qué nos dice entonces la Ley Federal del Trabajo? La Ley Federal del Trabajo, en el caso mexicano, bueno, es muy interesante, sabemos que se fundamenta en el artículo 123 constitucional, es una constitución además pues muy particular porque tiene su origen en un movimiento armado, ¿no? O sea, en la Revolución Mexicana y en muchos de los fundamentos de derechos sociales colectivos que pues después van a ser retomados, de hecho, por el paradigma de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay elementos muy interesantes que pensar de ese contexto, digamos, de lucha específica de la clase trabajadora en México y de cómo se ha ido conformando entonces esta Ley Federal del Trabajo. Es una ley que tiene 16 títulos, que es muy extensa. Aquí puse pues, los que me cupieron, 12 en este slide, pero que tiene justo entonces esta estructura de cuáles son los principios que van a regir el trabajo en México, cuáles son las condiciones, cuáles son los derechos y obligaciones. Se han ido agregando algunos articulados, se han ido agregando algunos elementos específicos. ¿Qué nos dice entonces? Y esto va a ser muy importante en esta discusión entre empleo, trabajo, y entonces el trabajo subordinado que da pie a una relación laboral. No todo trabajo es una relación laboral. Yo siempre pongo el ejemplo de, pues, justo el trabajo del hogar, ¿no? O sea, ¿a poco a alguien de nosotros, de nuestras familias, le decimos, oye, mamá, ya vienen tus vacaciones, te vamos a dar tu aguinaldo, ¿cuánto te toca? Pues no, ¿no? O sea, la verdad es que hay mucho de el mundo del trabajo que no necesariamente constituye una relación laboral. Las relaciones laborales en México, por jurisprudencia, por constitución, por la Ley Federal del Trabajo, tienen algunas determinantes. Una muy importante es que la prestación o la relación laboral se da por un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario y esta contratación o esta relación laboral se puede dar, se puede presumir la existencia incluso de forma verbal, es decir, no necesariamente tiene que existir un contrato para que se dé la relación laboral. ¿Cuál es, digamos, el principal problema de esta definición? Que muchas veces los trabajadores en estos sectores dicen, es que no hay un patrón, ¿no? O sea, no es que los voladores de Papantla, ¿no? Afuera de Lina pasan, ¿no? Después, para que cada quien demos un donativo, no es que en ese momento nos convertimos en sus patrones, ¿no? O sea, ahí no hubo una relación laboral, eso no constituye una relación laboral.
en muchos tipos de trabajo esa figura del patrón, a diferencia de las trabajadoras del hogar y de las personas trabajadoras de plataforma, no existe esa figura tan fácil, digamos, de adaptar para hablar de relaciones laborales en estos sectores. Y eso va a ser una de las principales también confusiones, ¿no? De, digamos, conceptuales. Aquí lo voy a modificar rápidamente porque esta justo es la distinción importante. En México y bueno, en muchos países, además por la inspiración de derecho francés y de la construcción, digamos, europea de nuestro derecho, hay una distinción muy importante o hay una confusión muy clara muchas veces en estas discusiones. La relación laboral con sus determinantes y condicionantes, incluso utilizamos conceptos distintos. En una relación laboral tiene que existir un patrón, tiene que existir una jerarquía, es decir, tiene que existir subordinación, tiene que existir dependencia económica y tienen que existir elementos para que esa relación laboral se pueda dar por laboral, ¿no? Es decir, lugar y hora de trabajo, herramientas, tabuladores, ¿no? O sea, diferentes elementos donde es ahí donde estamos, me parece que muy atorados en cómo pensar entonces las relaciones de trabajo en estos sectores, dado nuestro marco jurídico, ¿no? Dado que lo que tenemos, pues es esto, esta distinción. Y otra cosa es las relaciones civiles, es decir, los famosos contratos de honorarios o de prestación de servicios, en los cuales no enunciamos que esa remuneración es un salario, sino pues es tal cual honorarios, ¿no? Que son acordados, negociados, donde hay pues presupuestos fijos y te dicen, lo aceptas, ¿no? Lo tomas, no lo tomas, y esos tipos de contratos son mediados por el Código Civil Federal. Y además, cada una de estas relaciones usualmente tiene regímenes fiscales distintos que se pueden combinar, ¿no? O sea, sí hay quien puede estar en un régimen salarial y además como persona física con actividad empresarial. De hecho, es muy común que en los sectores culturales alguien a lo mejor le paguen sus clases, por ejemplo, en una institución vía salarial, pero además tiene funciones, vende obra o tiene otras actividades vía actividad empresarial u otros regímenes de la relación civil. Pero son dos tipos de relaciones distintas. En ambas hay trabajo, en ambas, por supuesto que hay trabajo involucrado, colaboraciones, recursos, pero digamos que su estructura jurídica es distinta. En el derecho mexicano y en mucho del derecho en general latinoamericano existe esta distinción. Ahora, ¿qué pasó ayer en la noche? Literalmente, ayer el Senado vota ya las modificaciones tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley Federal de Derecho de Autor. Fue una iniciativa presidencial que se manda a la Cámara de Diputados, le hicieron una serie de modificaciones y luego el Senado tuvo que corregir porque pues Susana Hart como senadora ya había de hecho tenido una iniciativa que no logró pasar el sexenio pasado, pero ya tenía ella redactado muchos elementos, corrige algunas cosas y les dicen, no, espérense, no quiten algunos elementos, algunos otros sí los quitaron. Es decir, es un dictamen también que por ahí se lo voy a dejar aquí en las referencias de la presentación. Yo usualmente lo que siempre recomiendo, además de pues, consultar las notas, es irse directamente a la Gaceta del Senado, en su caso al diario oficial, a las publicaciones ya oficiales, o consultar legislación tanto en las consejerías jurídicas como en la Suprema Corte, ¿no? Es decir, no googlear y el primer PDF consultar. Ayer, si se dan cuenta, pues se discutió, fue aprobado en votación nominal, en lo general y en lo particular, y se remitió al Ejecutivo Federal. Ayer en la noche, literalmente, por eso todavía no está publicado en el diario oficial, o bueno, no he visto si tal vez ya está publicado, pero bueno, fue votado. ¿Qué es lo que nos dice esta discusión? Que les digo, es muy amplia, pero algunos de los elementos que posiblemente son pues de interés. Y es que en la Ley Federal del Trabajo sí tenemos en el capítulo 11, existía este párrafo, bueno, fue modificado, ahorita les voy a ver cómo estaba antes, pero bueno, fue modificado de esta forma. El artículo 304 sí mencionaba en este campo a las personas trabajadoras de la música, sobre todo de la música del teatro o ejecutantes
en el caso musical, para la radio, la televisión, el circo, y se amplió o se vinculó ahora a la Ley Federal de Derecho de Autor. Este artículo 304 fue muy, muy toqueteado, o sea, se ha modificado, se modificó muchísimo. En una primera, bueno, en una de las iniciativas que manda Susana Harp, tenía un catálogo súper amplio, ¿no? O sea, mencionaba muchos tipos de puestos, muchos sectores, muchos elementos, y me parece que la decisión fue no nos metamos justo a discutir qué es un artista o quién es un artista o qué tipos de puesto entran, mejor vinculémoslo directamente al artículo 116 de derecho de autor, que habla de los tipos de ejecución o campos ya específicos autorales que se reconocen. Y también algo interesante que se organizaron, sobre todo los trabajadores de la voz, fue el que la Ley Federal de Derecho de Autor quedaran entonces especificado que también va a entrar todas las condiciones para la contratación, para la remuneración y la sesión que tiene que haber y contrato específico con los artistas y trabajadores de la voz para el uso en obras audiovisuales, ¿no? Con todo esto de las IAS y con todo esto de el reemplazo que se quería hacer. Entonces quedó especificado muchos elementos. ¿Cómo estaba antes este artículo? O bueno, ¿cómo está todavía hasta el día de hoy? Porque todavía hoy lo chequé y el artículo 304 está de esta forma, ¿no? Los trabajadores se mencionaban como trabajadores, actores y músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circo, radio y televisión, salas de doblaje y grabación o en cualquier otro local donde se transmite o fotografíe la imagen del actor o del músico, o se transmite o quede grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que se use. Esa era, digamos, la definición que tenemos hasta el momento. Lo que fue aprobado el día de ayer fue que se enuncie. Además, ahora, pues ya no solamente en masculino genérico, ¿no? Trabajadores, actores, sino ahora se menciona personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes en términos del artículo 116 de la Ley Federal de Derecho de Autor, que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circo, radio y televisión, salas de doblaje o cualquier otro lugar o entorno donde se lleve a cabo la interpretación o ejecución. Es decir, vincularon y ampliaron el catálogo de lo que va a implicar entonces este concepto de trabajo artístico a la Ley Federal de Derecho de Autor y lo vincularon entonces a dos etapas, o más bien a la etapa importante de cadena de valor, que es la interpretación o ejecución. No estamos hablando de otras etapas ni de otros subsectores. ¿Qué es lo que pasa a nivel local? Por ponerles un ejemplo, en términos de un país como México, cuyo Estado federado contempla que cada Estado puede tener su constitución y su legislación. Algo importante es que la materia federal es, como su nombre lo dice, ley federal, es que es competencia exclusiva de la federación. Es decir, los estados no pueden regular o conceptualizar estas relaciones laborales, pero sí pueden hacer mucho a nivel local. O sea, sí hay mucho que los estados pueden hacer y los congresos por verificar, por tener mecanismos específicos para el uso del espacio público, de permisos, de programas justo de apoyo, de formación fiscalmente. O sea, hay mucho que se puede hacer. El trabajo artístico como tal, en el caso de la Ciudad de México, digo, sabemos que a nivel federal tenemos esta nueva definición en el artículo 304, tenemos diferentes definiciones que propone la INEGI y la NOE, ¿no? Por sus clasificaciones de empleo y de ocupación, pero en el caso de la Ciudad de México, que ya es algo más específico todavía, no tenemos esa definición. Lo que está vigente, imagínense, desde 1975 no tenemos ley de trabajo no asalariado, pero sí tenemos un reglamento que sigue operando. Esta ley menciona, tiene por objeto, o bueno, más bien este reglamento tiene por objeto proteger las actividades de trabajadores no asalariados que ejerzan sus labores en el Distrito Federal. Las dudas que surjan en la aplicación de este ordenamiento serán aclaradas por el jefe del Departamento del Distrito Federal. O sea, imagínense de qué época estamos hablando, por conducto de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. O sea, todavía no teníamos jefatura de gobierno ni secretaría de trabajo, pero este reglamento sigue vigente. Este es el reglamento por el cual se permite a mariachis y organilleros estar en la vía pública y poder recaudar
dinero. En el artículo 2 menciona algo muy interesante. Trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra física o moral un servicio personal, y esto, chequen esta palabra, en forma accidental u ocasional mediante una remuneración, sin que exista entre ese trabajador y quien requiera de sus servicios la relación obrero-patronal que regula la ley del trabajo. O sea, básicamente nos está diciendo es justo este tipo de trabajadores puede ser que literal pongan el sombrero, tú le das la moneda, pero no es en ese momento te convertiste en su patrón. O sea, eso no constituye una relación laboral. Y además establece de manera muy específica quiénes quedan sujetos a este reglamento: aseadores de calzado, estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres, mariachis, músicos, trovadores y cantantes, organilleros, artistas de la vía pública, que ese es medio complejo, hay una complejidad en esa clasificación, plomeros, hojalateros, afiladores, fotógrafos, albañiles, reparadores de calzado, pintores. Ese es el reglamento que hasta el momento tenemos. Por eso es que vuelvo a las primeras diapositivas que presentaban. Realmente no tenemos una definición consensada de qué sectores y qué tipos de trabajo. O sea, cada quien como que retoma lo que más o menos en el devenir histórico pues fue ocurriendo y fue ingresando. ¿Qué es lo que está pasando a nivel local ahorita de manera muy interesante? En la Ciudad de México se está trabajando el plan a 20 años, el plan 2025-2045, y al menos ya se logró algo muy interesante, muy importante, que es poner en diálogo a esta tríada importante de secretarías: economía, trabajo y cultura, ¿no? Que es muchas de las veces las recomendaciones a nivel internacional, ¿no? Que a veces se dicen, bueno, pues que se pongan a dialogar esas tres secretarías, esos tres ministerios, pues eso es complicadísimo, pero por muchas razones, pero al menos bajo la coyuntura actual de construcción del Plan General de Desarrollo, al menos ya se está logrando esos diálogos intersecretariales, que a veces, les digo, son sumamente complicados. Y en este sentido, para ir cerrando, porque además me interesa mucho también problematizar y ver qué opinan, sus comentarios, sus preguntas, desde mi perspectiva, ¿qué sigue entonces en este panorama? Desde mi perspectiva, y esta es mi postura y siempre se la comparto a todos, todas, es que ninguna lucha de la clase trabajadora se ha librado desde la individualidad, y mucho menos desde la especificidad de una sola persona, un solo colectivo, una sola red. Sí puede detonar y es muy importante que trabajemos desde nuestras redes, desde nuestros colectivos, pero esta lucha sectorial por no solo visibilizar, sino entonces generar condiciones mucho más específicas, tiene que venir de la colectividad. O sea, yo la verdad es que sí, no le veo otra salida más que trabajar desde la asociatividad, con los que nos caen mal, bien, regular, poquito, mucho, tiene que haber ese elemento. Desde mi perspectiva también hay una pregunta clave. No es solo pensar entonces en qué herramientas específicas y cómo salir de la precariedad de manera inmediata o en el corto plazo. Tenemos que pensar entonces que hay mucha talacha que hacer de pensamiento y de acción en términos del modelo económico. O sea, la pregunta es más amplia en realidad de lo que creemos. ¿Qué modelo económico, qué modelos entonces económicos, porque a veces se hibridan y a veces están, ¿no?, paralelamente, intermitentemente varios al mismo tiempo? ¿Qué modelos económicos, organizacionales y fiscales garantizarían derechos culturales, sociales, laborales y económicos para todas las personas? Ojo aquí que estoy poniendo para todas las personas, no solo para los artistas, para todas las personas. Desde quien abre la puerta del teatro, desde quien va y se encarga de la limpieza y del aseo, hasta quien está en el escenario. O sea, pensar que ese modelo es mucho más grande y mucho más complejo que centrar, digamos, la discusión en la figura del artista. Por eso propongo yo que esta pregunta es en realidad mucho más amplia y mucho más allá del trabajo, ¿no? O sea, es pensar que lo fiscal pues va a ir entonces ligado a lo económico. ¿Qué cosas hay que hacer? Muchas cosas hay que hacer, y aún así no hay que agüitarnos, al contrario, muchos estamos entrándole a muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que impulsar desde las universidades, la academia y en general los espacios de formación, sean académicos o no? Pues justo hacer y seguir insistiendo en impulsar estas líneas de investigación, abrir estas áreas de investigación, mucha más formación. Desde mi cancha abro
cursos, talleres, charlas, siempre lo que puedo, y por eso es que siempre que me invitan estaré en espacios de formación cuyo punto de partida sea los derechos humanos y cuyo punto central de llegada sea trabajar por el trabajo digno. Mucha más discusión pública como esto que estamos haciendo, codiseño de diagnósticos específicos. Esto ya se ha hecho también. Hay un diagnóstico muy interesante de las cooperativas culturales, en el caso de la Ciudad de México, que se hizo con la Secretaría, con redes y colectivos, con trabajo social en la UNAM. Es decir, la academia sí tiene mucha tarea, o tenemos mucha chamba en proveer de información y diagnósticos mucho más específicos, accesibles, flexibles y pertinentes, porque muchos de esos datos, a veces generales nacionales, pues no nos permiten avanzar hacia la especificidad territorial, lo cual me lleva justo a sí echarle, digo, sé que este tema pues laboral es federal, pero los gobiernos locales tienen mucho que hacer, tienen mucha responsabilidad con sus comunidades locales, con sus perspectivas territoriales. No es lo mismo lo que vive alguien de teatro en Coyoacán que lo que vive alguien en Tláhuac, que lo que vive alguien en Laram. O sea, eso ya creo que también lo hemos dicho muchísimas veces, necesitamos perspectiva territorial en el aterrizaje o en la actualización o creación de normatividad local, que en el caso específico de la Ciudad de México tenemos un pendiente con la ley de trabajo no asalariado. O sea, sí hay una tarea muy específica que tiene que salir. Ya por el amor a lo que más quieran, necesitamos renovar y simplificar administrativamente que las estructuras locales tengan una administración eficiente, y esto es sumar a otra secretaría que usualmente son las secretarías de finanzas. Es una talachota, sí, porque sí ha sido muy fuerte jalar al área económica y de trabajo, pero tenemos que meter también aquí a los administradores y financieros. Tenemos que trabajar desde la asociatividad, como ya hemos mencionado, en este reconocimiento, apoyo y conformación de redes, colectividades, asociaciones, coaliciones, sindicatos, no sindicatos, lo que queramos, pero sí ponernos a dialogar y consensar estas características. Como ya bien mencionaron, hay muchos ejercicios de tabuladores, pero si se dan cuenta, ninguno de estos ejercicios es mexicano o ninguno de estos ejercicios parte desde este contexto. Es decir, seguimos con el mito de que hablar de dinero, hablar de cuánto cobrar, hablar de cuánto queremos ganar, pues es algo así como en el cuchicheo que no se tiene que transparentar, y eso es muy importante que desmitifiquemos, ¿no? O sea, que hablemos de inclusión financiera y de estos modelos desde esa perspectiva crítica, pero es algo que ya tenemos que hacer. O sea, eso y ya está pasando. Yo sé que hay muchas redes ya organizadas que sí lo quieren hacer. ¿Qué tenemos que hacer desde públicos, audiencias o participantes? Por ejemplo, para quienes no nos denunciamos como artistas, pues tenemos que fijarnos mucho en nuestro consumo. Si todo esto está fuera de nuestro alcance, entonces sí tengo que conocer mi espacio cultural independiente local, comprarle sus acuarelas, su diseño, sus tote bags, sus libros a amigos, amigas que estén compartiendo, identificarlos. Si en este momento no me alcanza, no es mi prioridad, no quiero consumir, tengo otras prioridades, pues entonces compartir y replicar y ampliar las voces de esto que está pasando a nivel local, que eso es muy importante en términos de nuestras cadenas de valor, y es muy importante sobre todo teniendo un gigante de la comunicación y un gigante, bueno, de muchas cosas de la economía y de la guerra como Estados Unidos, ¿no? O sea, esto tenemos que afrontarlo con pues hacer nuestro propio Plan México, ¿no? Porque el Plan México no tiene el área de economías creativas y culturales, pero bueno, hacer nuestro propio plan económico de cómo activar estas economías locales. Y en lo privado, ahí es donde sí me parece que hay muchas preguntas que yo no he visto que surjan esta discusión de entonces, ¿qué hacer con la iniciativa privada? O sea, ¿cuál es la relación del Estado frente a estos derechos en las formas de contratación, de revisión, de pagos y de condiciones, en las formas de si hay patrocinio, no hay patrocinio, quién usa el espacio público para vender qué, si se puede artesanías, pero libros no, pero libros sí? Es decir, esta discusión todavía la tenemos muy centralizada al Estado como el gran financiador. Y eso sabemos que pues el Estado se ha debilitado desde hace muchos años, pero pues mucho más desde el neoliberalismo, y la estructura fiscal pues no ha dado y no se ha modificado la estructura fiscal para que haya más recursos para lo público. Entonces, en ese sentido, tenemos que problematizar y hablar de qué pasa entonces con lo privado. ¿Qué estamos haciendo muchos? Pues también investigación, y por eso, de todas maneras, y aunque sé que muchos, a lo mejor en mis redes siempre estoy compartiendo, pero también pues es importante compartir que sí sabemos que estamos haciendo pues justo de todo: formación, asesoría en política pública, legislación, asociarnos, o sea, que estamos desde muchos frentes
pero uno muy importante es justo sistematizar saberes específicos locales y problematizar el trabajo desde nuestras o desde la experiencia situada. Entonces, en ese sentido, compartirles que justo una publicación que sacamos el año pasado desde la cooperativa Pasaporte Cultural, que pueden encontrar en librerías independientes, es una publicación muy bella con muchos datos tanto cuantitativos, cualitativos. De hecho, es una publicación muy interesante porque decidimos poner justo en la metodología, pues justo cuántas horas nos llevó y cuánto costó, ¿no? O sea, con esta idea de, si estamos hablando de trabajo, hay que transparentar, entonces, cuántos se invirtió. Los derechos laborales, sociales, culturales, económicos, tenemos que trabajar pensando en todas las personas, no en figuras específicas desde mi punto de vista, que jerarquicen entonces quién necesita más, quién necesita menos. No, es que todas las personas involucradas en estos ciclos culturales deberíamos de trabajar hacia ese ánimo. Yo por acá les dejo la presentación, las referencias y por supuesto pues pueden contactarme también en correo, en Pasaporte Cultural, en mis propias redes. Por ahí pues siempre trato, digo, no soy creador de contenido ni nada de eso, pero no me da la vida, pero sí trato de compartir en la medida de lo que pueda pues, lo que estoy haciendo, produciendo los talleres, ¿no? Abiertos y charlas y abrir pues la conversación de este trabajo. Entonces, espero que esto nos ayude a problematizar y que haya sido interesante y sobre todo dejarles muchas dudas, porque eso es pues también lo interesante de abrir muchas más preguntas en este campo. Muchas gracias.